El sol caía con un tono rojizo sobre las colinas que rodeaban Fort Redwood, una base militar conocida por su orden, su silencio y sus límites invisibles. Helena Carter, sargento mayor retirada del ejército de los Estados Unidos, caminaba con paso firme por el sendero que bordeaba la zona civil. Su hija Lie, de 17 años, la acompañaba, riendo mientras sostenía su teléfono y hablaba sobre la universidad. Para Helena, esos momentos eran un oasis en medio de un pasado que todavía pesaba en su mente. 20 años de servicio, misiones en el extranjero, promesas de honor y camaradería que ahora parecían recuerdos distantes. Esa tarde, el aire tenía una quietud extraña, un silencio que no pertenecía al bosque. Lo notó demasiado tarde. Desde las sombras, 3 soldados uniformados emergieron del borde del camino. No llevaban insignias visibles, solo el peso de una autoridad que no necesitaba palabras. Lie se detuvo, confundida. Uno de ellos, el más alto, con mandíbula dura y mirada vacía, levantó una linterna táctica y le gritó que retrocediera. Helena dio un paso adelante, mostrando su credencial de veterana. No importó. La orden fue rápida, seca, brutal. En segundos, el mundo se volvió un torbellino. Helena cayó al suelo tras un golpe en la espalda. Escuchó el grito de Lie, luego los pasos, los gritos, el caos. Intentó levantarse, pero una bota la aplastó contra la tierra. Alcanzó a ver cómo su hija era arrastrada por los soldados, como uno de ellos la empujaba con violencia mientras otro filmaba con su teléfono. El sonido de Lie pidiendo ayuda se grabó en su mente como una herida que no cicatrizaría jamás. Horas después, en el hospital del condado, los médicos apenas pudieron ofrecer esperanza. Lie estaba en coma, con fracturas múltiples y una contusión cerebral grave. Helena se quedó junto a su cama sin apartar la mirada del monitor que marcaba el ritmo débil del corazón de su hija. Su uniforme de gala, todavía manchado de tierra, reposaba en una silla cercana. El mismo uniforme que alguna vez representó honor y servicio ahora parecía una burla cruel. Cuando los investigadores militares llegaron para tomar declaración, todo en sus gestos y palabras olía a encubrimiento. Hablaron de un malentendido, de una incursión accidental en terreno restringido. Dijeron que los soldados actuaron por protocolo. Helena escuchó en silencio, apretando los puños. Sabía leer entre líneas. Había pasado demasiados años en esa institución como para no reconocer la maquinaria del silencio cuando empezaba a girar. Días después, las cámaras de seguridad de la base se perdieron. Los informes fueron clasificados. Los nombres de los implicados desaparecieron de los registros. Y cuando Helena insistió en ver el informe completo, la respuesta fue una orden de alejamiento del perímetro militar. Era evidente, el ejército quería enterrar el caso, junto con la verdad. Pero Helena no era de las que se rendían. Reunió a sus antiguos compañeros, veteranos que aún creían en la justicia. Entre ellos estaba Daniel Reyes, un periodista y soldado que había documentado abusos del ejército en el extranjero. Juntos comenzaron a investigar, a rastrear los pasos de los 3 agresores. Lo que encontraron fue aterrador, un programa interno llamado Evaluación de Amenazas Locales, destinado supuestamente a identificar riesgos civiles cerca de instalaciones militares. En la práctica, era una operación de vigilancia sobre comunidades minoritarias, donde se autorizaban tácticas de intimidación preventiva. Daniel consiguió grabaciones internas y correos electrónicos que mostraban órdenes directas del coronel Harris, jefe de seguridad de Fort Redwood. En uno de los mensajes, se leía con claridad: asegúrense de que la población civil entienda los límites. No podemos permitir interferencias. Aquello no era una medida de protección, era un mandato de control. Helena presentó las pruebas a la prensa local, pero pocos quisieron escucharlas. Los medios nacionales no cubrían casos que comprometieran al ejército sin pruebas absolutas, y los documentos que tenía aún no eran suficientes. Por eso decidió dar un paso más arriesgado, llevar el caso al Congreso. Contactó a la representante María Santos, presidenta del Comité de Supervisión Militar, quien aceptó escucharla en privado. En esa reunión, Helena contó todo: el ataque, el encubrimiento, la corrupción interna. María la escuchó en silencio, tomando notas. Al final, le dijo: lo que usted describe, sargento Carter, podría cambiarlo todo. Pero necesitamos pruebas sólidas. Sin eso, el sistema la aplastará. Helena asintió. Sabía que el camino sería largo, pero no tenía alternativa.
Si el ejército quería guerra, la tendría. Mientras tanto, Lie seguía inconsciente. Los médicos hablaban de probabilidades, de milagros posibles pero inciertos. Elena le hablaba cada día, recordándole historias de cuando era niña, sus juegos en los barracones, las promesas que le había hecho de protegerla siempre. No te rindas, Lie, le susurraba. Aún no hemos terminado. Fue Daniel quien encontró la primera grieta en el muro del silencio. Un soldado raso, Tyler Brooks, había estado esa noche en el perímetro. Tenía apenas 19 años y, al parecer, un peso insoportable en la conciencia. Se negó a hablar al principio, pero tras semanas de presión aceptó reunirse con Elena y su abogado. Lo hizo en secreto, en un café alejado de la base. Cuando habló, su voz temblaba. No fue un accidente, dijo, evitando mirarla a los ojos. Nos dieron órdenes. Nos dijeron que debíamos dar un ejemplo, que la comunidad local tenía que aprender a respetar los límites. Walker fue quien dio la orden directa, y Harris lo aprobó. Elena contuvo la respiración. Brooks siguió hablando. Les contó que había un vídeo, que grabó todo con su teléfono antes de que los superiores le ordenaran borrarlo. Pero nunca lo hizo. Lo guardó en una memoria, escondida por miedo. Cuando entregó la copia, Elena sintió que por fin tenía el arma que necesitaba. Esa noche, mientras veía las imágenes, sintió que algo dentro de ella se rompía y se encendía al mismo tiempo. Era el dolor más puro y la furia más antigua. Allí estaba la prueba, su hija suplicando por su vida mientras los soldados la golpeaban. Ya no habría más silencio. Sabía que el camino hacia la justicia sería brutal, pero ahora tenía la verdad de su lado. Y la verdad, pensó, puede ser más poderosa que cualquier ejército. Elena Carter había comenzado una guerra diferente, una guerra sin armas, pero con una convicción que no conocía derrota. El vídeo se propagó como una chispa en la oscuridad. Daniel Reyes lo publicó a través de un canal seguro y lo envió simultáneamente a 3 medios de comunicación independientes. En cuestión de horas, las imágenes habían recorrido todo el país. 3 soldados golpeando a una adolescente desarmada, su voz pidiendo ayuda, el rostro de pánico cuando caía al suelo. El horror era imposible de negar. Las redes sociales estallaron. Justicia para Lie Carter se convirtió en tendencia mundial en menos de un día. Elena observó la tormenta mediática desde el hospital. No era alegría lo que sentía, sino una mezcla abrumadora de rabia, alivio y miedo. Sabía que cada segundo de esa grabación era una puñalada para ella como madre, pero también la llave que podía abrir las puertas de la justicia. Había expuesto al ejército más poderoso del mundo, y ahora ese mismo ejército no se quedaría de brazos cruzados. A la mañana siguiente, el coronel Harris dio una rueda de prensa. Vestía su uniforme impecable, el rostro sereno, la voz modulada con frialdad. Negó todo. Dijo que las imágenes estaban fuera de contexto, que los soldados actuaron bajo presión, que no representaban la conducta del ejército de los Estados Unidos. Pero en su mirada se filtraba algo más, miedo. Sabía que el muro de silencio comenzaba a resquebrajarse. Daniel, por su parte, trabajaba día y noche. El flujo de información era constante, correos anónimos, testimonios de veteranos, documentos filtrados. Un patrón emergía. No era un incidente aislado. El programa de evaluación de amenazas locales se había implementado en más de 20 bases del país. En cada una, existían denuncias enterradas de hostigamiento, acoso o agresión contra civiles. Era una red de abuso institucional sostenida por la jerarquía y el miedo. Elena decidió actuar. Convocó una conferencia de prensa en Washington, respaldada por organizaciones de derechos civiles y grupos de veteranos. El auditorio estaba lleno, las cámaras apuntando hacia ella. Se presentó con el mismo uniforme que había llevado en servicio, no como símbolo del ejército, sino como desafío. Intentaron destruir mi reputación porque no podían defender sus acciones, comenzó con voz firme. Crearon expedientes falsos, presionaron a mis antiguos compañeros para que mintieran sobre mí. Cometieron delitos federales para encubrir un crimen cometido contra mi hija. Y hoy estoy aquí para demostrarlo. La multitud contuvo el aliento cuando proyectó la grabación de la llamada telefónica interceptada. Se escuchaba con claridad la voz del coronel Harris: asegúrense de destruir la reputación de esa mujer por cualquier medio necesario. Un murmullo recorrió la sala. Los periodistas comenzaron a hacer preguntas, los flashes iluminaron el rostro sereno de Elena, y por primera vez el ejército parecía indefenso ante la verdad.
Esa noche, las cadenas nacionales transmitieron la noticia en horario estelar. El escándalo era total. Las redes sociales se llenaron de indignación y apoyo. Grupos de veteranos, que antes guardaban silencio, emitieron comunicados condenando al alto mando militar. Un ataque al honor de la sargento mayor Carter es un ataque a todos los que sirvieron con integridad, decía uno de los comunicados de los veteranos por la justicia. La presión aumentaba. Los fiscales federales abrieron una investigación sobre los documentos falsificados. Se trataba de delitos graves, falsificación de registros oficiales, conspiración para difamar y obstrucción de la justicia. Los abogados de Helena sabían que habían logrado algo monumental. Lo que comenzó como una lucha personal se había convertido en un movimiento nacional. Mientras tanto, en el hospital, Lie permanecía inconsciente, pero los médicos comenzaban a notar pequeñas señales, un movimiento leve en la mano, una reacción a la voz de su madre. Helena se aferraba a esos destellos como quien sostiene una promesa en medio de la tormenta. Los días siguientes fueron una avalancha. Familias de todo el país comenzaron a contar historias similares, jóvenes golpeados cerca de bases militares, detenciones sin explicación, amenazas veladas. Daniel creó una plataforma llamada Military Accountability Project, donde cualquiera podía enviar su testimonio. En menos de 2 semanas recibieron más de 200 denuncias, algunas con pruebas visuales, otras con nombres y fechas que coincidían con las órdenes de operaciones del programa secreto. El movimiento creció como un incendio. Veteranos de Irak y Afganistán organizaron marchas frente al Pentágono. Organizaciones civiles levantaron pancartas que decían «Protejan a los civiles, no a los criminales». Incluso asociaciones conservadoras comenzaron a exigir una revisión de la política militar interna. El tema se apoderó del debate nacional. El Congreso no pudo ignorarlo más. La representante María Santos convocó audiencias especiales sobre la responsabilidad militar en territorio estadounidense. El senador Michael Bradley pidió una investigación completa de los programas de seguridad interna del Departamento de Defensa. De pronto, Helena Carter, la madre de una víctima, estaba en el centro del mayor escándalo militar de las últimas décadas. En las semanas siguientes, las consecuencias se aceleraron. 3 generales renunciaron, docenas de oficiales fueron suspendidos, y el secretario de Defensa se vio obligado a anunciar una revisión exhaustiva de las operaciones militares con civiles. Pero Helena no se dejó engañar. Sabía que las revisiones eran una forma de ganar tiempo. Ella quería justicia real, juicios, condenas y reformas permanentes. Mientras tanto, Tyler Brooks, el joven soldado que había filtrado el vídeo, comenzó a quebrarse bajo la presión. Los abogados del ejército lo acosaban, los superiores lo amenazaban con prisión. Finalmente, su abogado contactó a Sarah Chen, integrante del equipo legal de Helena, para negociar un testimonio a cambio de protección y una reducción de pena. Cuando Brooks habló bajo juramento, la verdad fue devastadora. El sargento Walker nos dijo que debíamos enviar un mensaje a la comunidad local, declaró. Nos ordenaron que usáramos la fuerza si era necesario. El coronel Harris lo sabía todo. Querían que los civiles entendieran quién mandaba. Las palabras del joven soldado cayeron como plomo en los tribunales. No se trataba solo de un crimen aislado, era un programa oficial, con estructura, órdenes escritas y financiación. Y lo peor estaba por venir. Brooks confesó que, además del vídeo, existían correos electrónicos donde Harris y otros oficiales discutían métodos de control psicológico de la población civil. Era la prueba definitiva. Daniel consiguió copias y las entregó a la prensa antes de que los militares pudieran borrarlas. El país entero ardía en indignación. Esa misma noche, el FBI allanó las oficinas de Fort Redwood. Se incautaron computadoras, documentos y servidores. Varios oficiales fueron arrestados en sus hogares, esposados frente a las cámaras. Entre ellos, el coronel Harris, cuya imagen dando órdenes en la base se volvió viral en cuestión de minutos. La noticia dominó todas las portadas: escándalo en el ejército, arrestan a oficiales por abuso contra civiles. Helena vio las detenciones en directo desde la habitación del hospital, con la mano de Lie entre las suyas. Por primera vez en meses, permitió que una lágrima cayera. No de dolor, sino de alivio. Había luchado contra una institución entera y había logrado que se tambaleara. Pero sabía que aún faltaba lo más importante: las condenas. La batalla no había terminado. Apenas comenzaba su fase final. Los arrestos sacudieron los cimientos del país.
Por primera vez en décadas, oficiales de alto rango del ejército eran esposados frente a las cámaras, acusados no de corrupción financiera o espionaje, sino de crímenes contra ciudadanos estadounidenses. Las imágenes recorrieron el mundo, hombres con uniformes impecables, insignias brillando bajo la luz de los flashes, subiendo a vehículos del FBI con el rostro descompuesto. Nadie podía creerlo. En Washington, la conmoción era absoluta. La Casa Blanca emitió un comunicado ambiguo, prometiendo una revisión profunda y transparente del incidente. Pero ya nadie confiaba en declaraciones. Las pruebas eran demasiado claras. El país exigía justicia, y el nombre de Helena Carter se había convertido en sinónimo de resistencia. Esa noche, Daniel Reyes llamó a Helena. «Lo logramos», le dijo, con la voz temblorosa. «Lo que hiciste cambió la historia». Helena, mirando la ventana del hospital, respondió con calma. «Aún no, Daniel. Esto apenas comienza. No quiero titulares. Quiero condenas». El día siguiente amaneció con un silencio extraño en la base Fort Redwood. Los pasillos estaban vacíos, los guardias con rostros tensos, y el nuevo comandante interino evitaba cualquier contacto con la prensa. Mientras tanto, las calles fuera de la base se llenaron de manifestantes. Había carteles con las palabras «Justicia para Lie» y «Responsabilidad militar ya». Pero dentro del hospital, el mundo de Helena se detuvo por un instante. Mientras revisaba documentos con su abogada, una enfermera irrumpió con lágrimas en los ojos. «Señora Carter». Su hija abrió los ojos. Helena corrió al cuarto. Lie estaba allí, pálida, con tubos conectados, pero consciente. Los médicos hablaban de milagro. Cuando la joven intentó hablar, apenas pudo susurrar una palabra. «¿Mamá?». Helena cayó de rodillas junto a la cama, llorando y riendo al mismo tiempo. Acarició su rostro, como si temiera que al tocarla se desvaneciera. «Estoy aquí, amor. Ya estás a salvo». Pero en su interior, sabía que la seguridad era relativa. Lo que habían enfrentado no era solo un crimen. Era un sistema entero que se había permitido ver a ciudadanos como enemigos. Los días siguientes fueron un torbellino. La recuperación de Lie fue lenta pero constante. Los médicos advirtieron que no recordaría todo, que podría haber lagunas, pero ella insistía en ver las noticias, en entender lo que estaba pasando. «No quiero que me lo escondas, mamá», le dijo una tarde. «Quiero saber por qué me hicieron eso». Helena le prometió que pronto lo entendería todo. Que su historia no sería en vano. En paralelo, la Comisión del Senado sobre Servicios Armados anunció audiencias públicas. El país entero se preparó para ver desfilar ante los senadores a testigos, víctimas y oficiales responsables. El nombre de Helena Carter encabezaba la lista de comparecientes. Su testimonio sería el más esperado. El día de la audiencia amaneció nublado en Washington. Afuera del Capitolio, miles de personas se reunieron con pancartas, flores y banderas. El aire olía a tensión, pero también a esperanza. Dentro de la sala principal, los senadores ocupaban sus asientos, las cámaras transmitían en directo, y los periodistas tomaban nota con frenesí. Cuando Helena entró, el silencio fue absoluto. Vestía su uniforme militar de gala, con las medallas perfectamente alineadas. Caminó despacio hasta la mesa de los testigos. Frente a ella, un cartel con su nombre, Sargento Mayor, retirada, Helena Carter. La presidenta del comité, la senadora Patricia Williams, tomó la palabra. «Sargento Carter», dijo con solemnidad, «gracias por su valor. Por favor, cuéntenos lo ocurrido con su hija y lo que descubrió sobre las operaciones de Fort Redwood». Helena respiró hondo. Su voz, cuando habló, era clara, precisa, sin temblores. «Senadores, he servido a este país durante 20 años. He comandado tropas en combate, he visto caer compañeros, y he creído siempre en el honor del uniforme que llevo puesto. Pero después de lo que le hicieron a mi hija, comprendí que el verdadero enemigo no siempre está fuera de nuestras fronteras. A veces, está en los pasillos donde nadie se atreve a mirar». La sala permaneció en silencio absoluto. Helena continuó: «Mi hija no fue una víctima aleatoria. Fue atacada porque existía un programa que autorizaba el uso de tácticas militares contra ciudadanos estadounidenses, especialmente contra comunidades minoritarias. He leído los documentos, he visto las órdenes. Los soldados que la golpearon no actuaron por impulso, siguieron instrucciones escritas». Los senadores intercambiaron miradas tensas. Uno de ellos, James Crawford,
conocido por su defensa férrea del ejército, se inclinó hacia el micrófono. ¿Está diciendo, sargento Carter, que el Pentágono autorizó tácticas de guerra contra civiles? Sí, señor, respondió Elena, sin vacilar. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Durante 4 horas, respondió cada pregunta con precisión militar. Mostró correos electrónicos, órdenes clasificadas, registros de operaciones. Explicó cómo se desviaban fondos del presupuesto de defensa antiterrorista para financiar operaciones de control civil. Reveló que existían manuales que definían a los civiles como potenciales amenazas internas. Las cámaras captaron los rostros de los senadores, algunos pálidos, otros indignados. Cuando terminó, la senadora Williams le preguntó qué medidas proponía. Supervisión civil total de todas las operaciones militares en territorio estadounidense, dijo Elena. Juicios penales para los responsables. Reparación a las víctimas. Y una garantía constitucional de que ningún soldado estadounidense volverá a recibir la orden de atacar a sus propios ciudadanos. El público estalló en aplausos. Algunos senadores intentaron silenciarlos, pero fue inútil. La nación entera acababa de escuchar una verdad que no podía volver a esconderse. Esa tarde, el presidente dio un mensaje televisado. Prometió reformas inmediatas y anunció la destitución de 3 altos funcionarios del Pentágono. Pero Elena sabía que las palabras no bastaban. Había aprendido que el poder no cambia por convicción, sino por presión. Y ahora tenía al pueblo detrás. Esa noche, mientras el país discutía su testimonio, Elena regresó al hospital. Lie la esperaba despierta, mirando la pantalla. Su voz era débil, pero sus ojos brillaban. Te vi, mamá. Lo hiciste increíble. Elena se sentó junto a su cama y le tomó la mano. Lo hicimos juntas, susurró. Pero esto todavía no termina. Lie sonrió apenas. Entonces seguimos. Afuera, las luces de la ciudad reflejaban el inicio de una nueva era. El ejército más poderoso del planeta estaba siendo juzgado por su propio pueblo. Y en el centro de todo, una madre y una hija que se negaron a rendirse. Las audiencias en el Senado habían encendido una chispa que ya nadie podía apagar. Las pruebas entregadas por Elena Carter se convirtieron en la base de una investigación federal sin precedentes. En cuestión de semanas, se conformó un tribunal especial para juzgar los crímenes cometidos bajo el llamado Programa de Evaluación de Amenazas Locales. Lo que comenzó como una causa solitaria ahora era una maquinaria judicial en marcha, empujada por la presión pública y el hambre de justicia. El edificio federal de Washington amanecía cada día rodeado de cámaras, periodistas y ciudadanos que acudían a presenciar las sesiones. En los bancos del público, veteranos con insignias en el pecho se mezclaban con activistas, madres de víctimas y curiosos. Todos querían ver caer a los culpables. En el estrado principal, el juez Theodore Collins, un hombre de rostro severo y voz grave, dirigía las sesiones con firmeza. Frente a él, los acusados, el coronel Harris, el sargento Walker y otros 6 oficiales. Todos vestidos de civil, todos con el mismo gesto impenetrable de quien aún cree que el sistema lo protegerá. Elena asistía cada día, acompañada de su hija Lie, que ahora caminaba lentamente con ayuda de un bastón. Su rostro mostraba cicatrices tenues, recuerdos imborrables de aquella noche, pero su mirada estaba viva. Cada vez que los acusados la veían entrar en la sala, apartaban la vista. El primer testigo fue Tyler Brooks, el joven soldado que había filtrado el vídeo. Su voz temblaba, pero sus palabras fueron precisas. Nos dijeron que la operación era para mantener el orden local. Nos hicieron creer que esa chica estaba vinculada a grupos radicales. Pero no había pruebas. Solo una orden directa: neutralicen la amenaza. El fiscal asintió. ¿Y quién dio esa orden? El coronel Harris, respondió Brooks sin titubear. Un murmullo recorrió la sala. Harris mantuvo la mirada fija en el frente, pero un músculo en su mandíbula se contrajo. Era la primera fisura visible en su fachada de hierro. Durante las semanas siguientes, desfilaron más testigos. Un analista de inteligencia reveló que había sido obligado a modificar informes para justificar operativos. Una teniente denunció acoso y represalias por haber cuestionado las órdenes. Un técnico forense mostró registros digitales que confirmaban la destrucción deliberada de evidencia. Cada testimonio era un golpe más al muro de impunidad. La prensa lo llamaba el juicio que desnuda al gigante. Fuera del tribunal, las manifestaciones crecían.
En cada ciudad del país surgían murales con el rostro de Lie y la frase «Nadie por encima de la ley». Los veteranos que habían permanecido en silencio durante años comenzaron a enviar declaraciones, confesando abusos encubiertos, operaciones ilegales, secretos que el ejército había sepultado durante décadas. El país entero estaba mirando hacia adentro, y lo que veía no le gustaba. Elena se convirtió en un símbolo. No buscaba fama, pero su rostro aparecía en cada noticiero, su voz en cada entrevista. No represento venganza, decía. Represento la verdad. Que intentaron enterrar. Sus palabras inspiraban a otros a hablar. Era como si una nación entera hubiera estado conteniendo el aliento y, finalmente, se hubiera atrevido a exhalar. Pero el poder no se rinde sin pelear. Una noche, mientras Elena salía del tribunal, un automóvil negro se detuvo frente a ella. Un hombre bajo, con abrigo oscuro y gafas, le entregó un sobre. «Tiene amigos que aún quieren protegerla», dijo antes de marcharse. Dentro del sobre había fotografías de Lie en el hospital, tomadas sin permiso, y una nota escrita a máquina: «Detente, o ella pagará el precio». Elena tembló. Por un instante sintió el miedo reptar por su espalda, el mismo miedo que conocía de los días en combate. Pero luego lo reconoció por lo que era, una advertencia desesperada de quienes estaban perdiendo el control. Esa misma noche llevó las pruebas al FBI. «No voy a callar otra vez», declaró ante los agentes. El caso continuó. El fiscal principal, Robert Miles, era un hombre metódico y calculador. Había sido fiscal militar antes de pasar al sistema civil, y conocía las grietas del uniforme. En una de las sesiones más tensas, presentó los correos electrónicos interceptados entre Harris y otros oficiales, donde discutían la estrategia de control emocional sobre comunidades civiles. Miles levantó uno de los documentos y leyó en voz alta: «Las intervenciones deben generar miedo y desmovilización. Los civiles deben sentir que estamos en todas partes». Luego miró directamente a Harris. «¿Niega haber escrito esto, coronel?» Harris, por primera vez, bajó la vista. «No recuerdo haberlo hecho». Miles se acercó con una copia impresa. «Entonces permítame refrescarle la memoria. Su firma digital aparece aquí. Fecha: 14 de marzo del año pasado». El juez ordenó silencio cuando los murmullos llenaron la sala. Era evidente, ya no había escapatoria. Sin embargo, la defensa intentó su último movimiento. Alegaron que todo había sido parte de un programa secreto autorizado por el Departamento de Defensa, que los acusados simplemente seguían órdenes superiores. Un intento de trasladar la culpa más arriba. Pero el tribunal no lo permitió. «Seguir órdenes no exime la responsabilidad moral ni penal», dictó el juez Collins. A medida que el juicio avanzaba, Lie recuperaba fuerzas. Pasaba las tardes escribiendo en un cuaderno, reconstruyendo su memoria. Daniel la visitaba con frecuencia, ayudándola a ordenar los recuerdos y preparando un documental sobre la historia. «No quiero que me vean como víctima», le dijo una tarde. «Quiero que me vean como advertencia». El día del veredicto, la sala estaba repleta. Las cámaras transmitían en directo. Cuando el jurado regresó, el silencio fue absoluto. «En el caso del pueblo de los Estados Unidos contra el coronel Richard Harris», dijo la portavoz, «encontramos al acusado, culpable de abuso de poder, falsificación de documentos y agresión agravada contra civiles». La palabra resonó como un disparo. «En el caso del sargento Walker, culpable. En el caso de los oficiales restantes, culpables». El juez Collins se levantó y leyó la sentencia. «Este tribunal condena a los acusados a penas de entre 15 y 30 años de prisión. Sus actos no representan al ejército de los Estados Unidos, sino su corrupción. La justicia se impone incluso sobre las sombras del poder». Las lágrimas corrieron por el rostro de Elena. No por venganza, sino por justicia. Lie apretó su mano. Afuera, las multitudes estallaron en aplausos. Por primera vez en la historia moderna, la justicia civil había vencido a la maquinaria militar. Esa noche, en las calles de Washington, la gente encendió velas frente al Capitolio. Era una vigilia silenciosa, una ofrenda a todas las víctimas invisibles. Elena habló brevemente ante las cámaras: «Ganamos una batalla, no la guerra. Todavía hay heridas abiertas, archivos ocultos, silencios impuestos. Pero hoy el país demostró que puede mirar su reflejo y no apartar la mirada». Mientras tanto, en una habitación del hospital, Lie escribía las primeras líneas de lo que se convertiría en un libro, Bajo la sombra del uniforme.
Sus manos temblaban, pero su convicción era firme. Sabía que contar su historia era la forma más poderosa de evitar que se repitiera. El amanecer del día siguiente trajo calma, pero también una sensación nueva, la certeza de que el miedo había cambiado de bando. El amanecer tras el veredicto trajo una calma extraña a la ciudad. Washington, normalmente despierta con el ruido de bocinas y pasos apurados, respiraba un silencio reverente. En las escalinatas del Tribunal Federal, aún quedaban velas encendidas, mensajes escritos en carteles improvisados, flores y retratos de víctimas anónimas. El viento movía los papeles con suavidad, como si el país entero estuviera exhalando por fin después de años de contener la respiración. Elena Carter caminó por la acera con la chaqueta cerrada hasta el cuello. No había dormido. A su lado, Lee avanzaba con paso firme, el bastón golpeando el suelo a intervalos rítmicos. La joven parecía distinta. Había en ella una fuerza nueva, templada en la experiencia del horror y la superación. ¿Qué se siente cuando todo termina?, preguntó Lee. Elena la miró con una sonrisa cansada. Nada termina, hija. Solo cambia de forma. Tenía razón. Aunque los juicios habían concluido, la lucha apenas comenzaba. Las condenas habían revelado un sistema podrido hasta las raíces. Y por cada oficial encarcelado, aparecían 2 nuevos nombres en las investigaciones. Documentos filtrados, correos clasificados, contratos con empresas privadas de seguridad. Era como abrir una herida antigua que seguía supurando verdades. Marcus Doyle, el periodista que había seguido el caso desde el principio, se convirtió en el principal cronista de aquella transformación social. En su programa nocturno, resumía los acontecimientos con una frase que resonó en millones de hogares. No fue una historia sobre un crimen. Fue una historia sobre un país que aprendió a mirar sus cicatrices. Las manifestaciones, lejos de disolverse tras las sentencias, se multiplicaron. Lo que antes eran protestas fragmentadas se convirtió en un movimiento nacional. Bajo el nombre Voz de la Verdad, veteranos, civiles y familias de víctimas unieron fuerzas para exigir una reforma completa de las relaciones entre el ejército y la ciudadanía. En cuestión de semanas, había capítulos del movimiento en cada estado, con marchas pacíficas, campañas de concientización y plataformas digitales que recolectaban denuncias de abusos históricos. Lee fue invitada a hablar en la primera gran asamblea del movimiento, celebrada frente al Capitolio. El sol del mediodía caía sobre la multitud reunida, miles de personas alzando pancartas con su rostro y la palabra justicia. Subió al estrado con paso lento. El micrófono la esperaba, y el murmullo de la gente se extinguió. Hace un año pensé que no volvería a caminar, comenzó. Pensé que mi historia acabaría en una estadística, en una carpeta olvidada. Pero estoy aquí, y ustedes están aquí. Eso significa que ganamos más que un juicio, ganamos nuestra voz. Su discurso se transmitió en vivo a todo el país. Habló de su madre, de la verdad, del miedo y de la esperanza. Habló de cómo un sistema que debía proteger había decidido atacar, y de cómo el coraje de unos pocos podía hacer temblar a los poderosos. Cuando terminó, la multitud estalló en aplausos. Elena, entre la gente, no pudo contener las lágrimas. Aquel día marcó el inicio de una nueva fase, la de reconstrucción. El Congreso, bajo una presión política sin precedentes, aprobó una comisión permanente de supervisión civil-militar, encargada de auditar todas las operaciones en territorio nacional. Elena fue designada como su primera directora, con un mandato claro, garantizar que jamás se repitiera lo ocurrido. El edificio de la nueva comisión se levantó en las antiguas instalaciones de Fort Rextone, el mismo lugar donde todo comenzó. Los muros que antes resonaban con órdenes de intimidación ahora se llenaban con voces de diálogo y enseñanza. En la entrada, una placa de bronce llevaba grabadas las palabras: aquí donde nació el miedo, florece la justicia. Elena recorría los pasillos cada mañana, observando a jóvenes oficiales y civiles trabajando juntos. Había diseñado un programa de entrenamiento obligatorio sobre ética militar y derechos civiles. No basta con castigar el pasado, repetía. Hay que educar el futuro. Lee también encontró su propósito. Su libro, Bajo la sombra del uniforme, fue publicado por una editorial independiente y se convirtió en un fenómeno cultural. En las universidades, los estudiantes lo discutían como símbolo de resistencia cívica. En academias militares, se analizaba como una advertencia sobre los límites del poder. Pero la popularidad también trajo amenazas.
En redes sociales aparecieron campañas anónimas acusándolas de traidoras. Algunos exoficiales destituidos intentaron desacreditar la comisión, filtrando rumores sobre politización de la justicia. Sin embargo, cada intento fracasaba ante la evidencia y la transparencia con que Elena manejaba cada asunto. Una tarde, mientras revisaba informes, recibió una llamada del presidente. «Directora Carter», dijo la voz grave al otro lado. «El país le debe más de lo que imagina. Hemos decidido instituir el Premio Nacional de Honor Civil y queremos que usted sea su primera galardonada». Elena permaneció en silencio unos segundos antes de responder. «Aceptaré, señor presidente, solo si el premio lleva el nombre de quienes pagaron el precio más alto». «¿Y cómo se llamará?» «Premio Lie Carter a la valentía cívica». El mandatario aceptó sin dudar. La ceremonia se celebró en la Casa Blanca meses después. En el Salón Este, bajo los retratos de antiguos líderes, Elena subió al estrado junto a su hija. Cuando el presidente pronunció el nombre de Lie, la joven se levantó entre aplausos, su rostro iluminado por los flashes. Era un momento que sellaba la historia, la víctima se había convertido en símbolo nacional. Esa noche, de regreso a casa, Elena y Lie se sentaron en el porche bajo un cielo despejado. «A veces pienso en todo lo que perdimos», dijo Lie, mirando las estrellas. «La inocencia, la tranquilidad, y todo lo que ganamos», respondió su madre. «El derecho a no tener miedo». El viento soplaba suave, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no dolía. Pero incluso en los días de paz, los ecos del pasado seguían presentes. En los archivos recién desclasificados de la comisión, comenzaron a aparecer informes sobre operaciones similares en otros países, donde el ejército estadounidense había aplicado los mismos protocolos de control civil. Era un recordatorio de que la lucha por la verdad no terminaba en las fronteras. Elena convocó una reunión de emergencia con su equipo. «Si esto es cierto, no podemos callarlo», dijo con firmeza. «La justicia no tiene pasaporte». Sus palabras marcaron el inicio de una nueva cruzada, una que llevaría su causa más allá de Estados Unidos. La prensa comenzó a llamarla la generala de la verdad, una mujer que había enfrentado a una institución milenaria y la había hecho rendirse ante la ley. Lie, mientras tanto, se preparaba para ingresar a la universidad. Quería estudiar Derecho Internacional. «Si mamá cambió el país, yo quiero cambiar el mundo», dijo sonriendo el día de su inscripción. Cuando Elena la vio alejarse por el pasillo de la universidad, comprendió algo que el dolor y la rabia le habían impedido ver. La historia de Lie no era solo una tragedia. Era un legado. Y ese legado apenas comenzaba a escribirse. Elena Carter estaba en su oficina del Centro de Supervisión Civil Militar cuando el correo seguro parpadeó por segunda vez en una hora. Los informes venían de diversas bases estadounidenses en el extranjero, algunos de lugares que nunca había imaginado: Afganistán, Siria, Filipinas, incluso bases en África del Norte. Los documentos revelaban algo mucho más grande que Fort Redstone. Lo que había parecido un caso aislado de abuso militar en territorio nacional era en realidad la punta de un iceberg que se extendía a escala global. Los protocolos ilegales implementados contra civiles estadounidenses habían sido adaptados y exportados a operaciones de control en zonas de conflicto y territorios ocupados. Las tácticas de evaluación de amenazas internas que habían aterrorizado a comunidades civiles en Estados Unidos se utilizaban en poblaciones locales en el extranjero, justificadas con el pretexto de seguridad nacional y contrainsurgencia. La magnitud del programa dejaba atónita a Elena. Miles de civiles habían sido vigilados, intimidados e incluso atacados bajo órdenes directas de oficiales estadounidenses, siguiendo manuales que combinaban psicología militar y operaciones encubiertas. Su teléfono sonó antes de que pudiera procesar toda la información. Era Marcus Doyle. Su voz estaba grave, cargada de urgencia. «Elena, esto es más grande de lo que pensamos. He revisado los documentos y hay contratos clasificados con empresas privadas de seguridad, y parece que algunos oficiales han movido dinero en cuentas internacionales. Esto no es solo un problema de ética militar, es un entramado financiero y político que cruza continentes». «Lo sé», respondió ella con calma. «Estamos ante algo que puede sacudir la geopolítica. Pero tenemos que manejarlo con cuidado. Una filtración apresurada podría poner en riesgo vidas». Esa tarde, Elena convocó a su equipo más cercano, veteranos con experiencia en inteligencia, abogados especializados en derecho internacional y analistas de seguridad. Reunidos en la sala de conferencias, desplegaron mapas,
informes clasificados y gráficos financieros. Cada documento parecía contar una historia de manipulación, corrupción y abuso de poder. La dimensión internacional del programa hacía que los nombres que antes solo susurraban en los pasillos del Pentágono cobraran peso real. Si publicamos esto de inmediato, dijo uno de los analistas, no solo el Pentágono nos atacará, también arriesgamos una crisis diplomática. Algunos gobiernos extranjeros podrían sentirse comprometidos, incluso atacados. No podemos esperar, replicó Elena. Cada día que pasamos en silencio, personas inocentes están siendo vigiladas, amenazadas y abusadas. Nuestro deber es proteger a los civiles. Punto. Durante semanas, el equipo trabajó sin descanso. Marcus Doyle coordinaba la divulgación mediática, asegurando que cada revelación estuviera respaldada por documentos verificables. Lee, desde su posición en la universidad, se convirtió en enlace con organizaciones de derechos humanos internacionales. Su nombre y experiencia personal servían como símbolo de credibilidad y urgencia. El primer gran golpe mediático llegó con la publicación de un artículo conjunto entre The Global Sentinel y la comisión de Elena. Titulado Operación Oculta, como el ejército de EU probó tácticas de guerra urbana en civiles en todo el mundo, el reportaje detallaba casos de vigilancia masiva, intimidación selectiva y violencia psicológica dirigida a comunidades vulnerables en más de 10 países. Los gráficos y vídeos incluidos mostraban la estructura del programa, las rutas de financiamiento y testimonios anónimos de soldados que habían participado, muchos de ellos arrepentidos y buscando inmunidad legal. La reacción fue inmediata. Gobiernos extranjeros exigieron explicaciones. La prensa internacional amplificó la historia, y en Estados Unidos, la opinión pública se polarizó. Algunos sectores políticos reclamaban sanciones inmediatas y juicios penales. Otros acusaban a Elena y a Doyle de poner en riesgo la seguridad nacional y la imagen internacional del país. Pero la evidencia era irrefutable. Los documentos mostraban órdenes directas de la Casa de Guerra Interna del Pentágono, correos electrónicos de oficiales superiores y registros financieros que vinculaban a contratistas privados. Un día, mientras Elena revisaba nuevos informes, recibió una visita inesperada. El general retirado Thomas Reyes, uno de sus antiguos superiores que había sido un mentor durante su servicio, apareció en la puerta de su oficina. «Elena, tenemos que hablar», dijo con voz grave. «General Reyes, ¿por qué ahora?», preguntó ella, sorprendida. «Porque lo que está saliendo es solo la punta del iceberg. Hay operaciones que nunca se filtraron, programas que incluso el Congreso desconocía. Y algunas personas que podrían ayudarnos están en peligro». Elena asintió. Sabía que para desmantelar algo tan profundo, necesitaría aliados dentro de las Fuerzas Armadas y en los gobiernos internacionales. Cada paso debía ser calculado con precisión quirúrgica. Esa misma semana, el equipo logró contactar con soldados desplegados en bases internacionales que habían participado en los programas de contrainsurgencia urbana adaptados a población civil. Uno de ellos, un teniente asignado en Filipinas, accedió a dar testimonio de manera anónima. Sus palabras confirmaban que el entrenamiento recibido en Fort Redstone y otras bases estadounidenses servía para controlar a civiles en comunidades extranjeras con métodos de miedo y coerción. Elena sabía que ese tipo de evidencia cambiaría la percepción del mundo sobre la ética militar de Estados Unidos. Mientras tanto, Lee trabajaba con organizaciones de derechos humanos para presentar denuncias formales ante la ONU y la Corte Penal Internacional. Su testimonio sobre el caso personal y la evidencia recolectada sirvió como documento fundacional para iniciar investigaciones internacionales sobre abusos sistemáticos de poder. La combinación de evidencia interna, mediática y legal estaba construyendo un caso sólido y multilateral que ningún oficial podría ignorar. A pesar de los avances, no todo era seguro. Elena recibió un correo cifrado con amenazas directas, esta vez desde servidores internacionales que indicaban que ciertos contratistas de seguridad privada estaban monitoreando cada movimiento del equipo. Las medidas de seguridad aumentaron. Cámaras, códigos, vigilancia digital, nada se dejaba al azar. Cada documento filtrado, cada testimonio publicado, era una pieza de un rompecabezas que podía salvar o destruir vidas. Una noche, mientras revisaba los informes con Lee, Elena reflexionó sobre la magnitud de lo que estaban enfrentando. «Hija, nunca creí que nuestra lucha se extendería más allá de Fort Redstone. Ahora estamos hablando de una red internacional. No importa cuán grande sea», respondió Lee con determinación.
Lo correcto no depende del tamaño de la fuerza contra la que luchamos. Elena sonrió, orgullosa de su hija. Sabía que la resiliencia de Lie y la claridad de propósito que había demostrado eran armas mucho más poderosas que cualquier documento filtrado. Juntas habían aprendido a transformar el miedo en acción y la injusticia en evidencia. Al día siguiente, el equipo organizó una rueda de prensa internacional virtual. Periodistas de todo el mundo conectaron en vivo. Elena habló con voz firme y medida: lo que hemos descubierto no es un caso aislado. Es un patrón sistemático de abuso de poder y manipulación de poblaciones civiles, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Nos enfrentamos a una red de operaciones que debe ser detenida y juzgada. Pedimos a los gobiernos, a los ciudadanos y a los medios de comunicación que nos acompañen en esta cruzada por la transparencia y la justicia. El impacto fue inmediato. La noticia se convirtió en el centro de la agenda internacional. Naciones exigieron explicaciones, y los tribunales internacionales comenzaron a abrir investigaciones preliminares. En los pasillos del poder, nadie podía ignorar la magnitud del escándalo. Esa noche, mientras Elena contemplaba la ciudad iluminada desde su oficina, pensó en todo lo que habían logrado. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero también entendió que la verdad, cuando se sostiene con evidencia y coraje, tiene un alcance que ningún poder puede silenciar. Esto es solo el comienzo, murmuró para sí misma. Pero no hay vuelta atrás. Elena Carter no podía dormir. Cada sonido en su apartamento parecía amplificado: el zumbido lejano de los autos, el timbre ocasional de notificaciones, incluso el viento que golpeaba las ventanas. Sabía que su seguridad y la de Lie eran vulnerables, pero más que miedo, sentía la carga del deber. La magnitud de lo que habían revelado había alcanzado niveles internacionales, y ahora cada movimiento debía ser calculado con precisión. Esa mañana, el equipo recibió una alerta de una fuente confidencial dentro del Pentágono. Un alto funcionario, hasta ahora desconocido, había decidido filtrar información adicional: contratos financieros secretos, correos electrónicos entre oficiales y contratistas privados, y órdenes que detallaban la expansión del programa a bases extranjeras. Lo que Elena descubrió al revisar los documentos la dejó helada. No solo se estaba manipulando a civiles estadounidenses, sino que había operaciones encubiertas de inteligencia destinadas a influir en gobiernos aliados y controlar a líderes locales. La red de corrupción era más profunda y compleja de lo que cualquiera había imaginado. Esto es monstruoso, susurró Lie mientras observaba los gráficos financieros y mapas de despliegue. No solo violaron derechos, sino que están jugando con la estabilidad de gobiernos enteros. Exactamente, respondió Elena, con el ceño fruncido. Y algunos dentro del gobierno podrían intentar cubrirlo todo. Tenemos que movernos rápido y con precisión. En ese momento, la oficina de seguridad de Elena notificó que su comunicación había sido interceptada por servidores desconocidos. Cualquier correo, mensaje o llamada estaba en riesgo de ser comprometido. La amenaza de traición dentro del sistema era clara: alguien con acceso privilegiado estaba dispuesto a proteger a los responsables a toda costa. Horas más tarde, el equipo recibió una reunión de emergencia con uno de sus contactos internacionales, un diplomático europeo con acceso a informes de inteligencia militar. Su rostro mostraba preocupación. Elena, están intentando manipular la narrativa internacional. Han filtrado versiones alternativas de los documentos a medios extranjeros, intentando desacreditar sus hallazgos. Están insinuando que ustedes manipulan la información y que estas denuncias podrían desestabilizar regiones enteras. Elena asintió. Sabía que las guerras de información podían ser igual de devastadoras que la violencia física. Decidida a proteger la veracidad de su trabajo, Elena organizó una conferencia de prensa global. Con conexiones seguras y traductores, el equipo transmitió un informe detallado sobre las operaciones ilegales del Pentágono, presentando pruebas verificables, testimonios de soldados arrepentidos y documentos financieros claros. Cada diapositiva, cada gráfico y cada testimonio estaban preparados para neutralizar cualquier intento de manipulación de la narrativa. Mientras los periodistas hacían preguntas, Elena notó algo inquietante: la presencia de un individuo que parecía demasiado interesado, un hombre vestido con traje oscuro que grababa todo con un dispositivo oculto. Su instinto militar le dijo que estaba observando y reportando a alguien más poderoso. No había duda, la traición estaba más cerca de lo que pensaban. Ese mismo día, Lie recibió una llamada urgente de uno de los abogados internacionales que colaboraba con ellos. Lie, tenemos un problema,
dijo la voz al otro lado. Algunos de los contactos que nos ayudaban dentro del sistema están siendo retirados o reasignados. Parece que ciertos oficiales quieren aislarlos para frenar la investigación. ¿Estamos hablando de aliados en el Pentágono?, preguntó Lie, con tono grave. Sí. Y si no actuamos rápido, perderemos acceso a información crítica. Elena y Lie comprendieron que necesitaban proteger a su red de informantes y asegurarse de que ningún documento fuera destruido. La decisión fue inmediata: transferir copias cifradas a servidores en ubicaciones internacionales, asegurando que incluso si alguien intentaba borrar evidencia, la información seguiría disponible. Mientras trabajaban en la transferencia, Marcus Doyle irrumpió en la sala con el ceño fruncido. «Tenemos filtraciones peligrosas», dijo. «Algunos medios extranjeros están publicando historias que nos pintan como manipuladores, diciendo que exageramos o que la evidencia fue sacada de contexto. Necesitamos contrarrestarlo ahora mismo». Elena respiró hondo y tomó la palabra. «No podemos permitir que la desinformación nos divida. Cada documento, cada testimonio que hemos presentado está verificado. Necesitamos una réplica inmediata, precisa y transparente. Marcus, prepara un informe global detallando cada fuente, cada archivo y cada verificación que hemos realizado. Esta vez, no dejaremos espacio para dudas». Mientras Marcus trabajaba en la réplica, Elena decidió enviar un mensaje seguro a uno de sus contactos de confianza dentro de la ONU y la Corte Penal Internacional. La idea era internacionalizar el caso aún más, involucrando instancias legales que ningún gobierno pudiera ignorar. El mensaje incluía documentos de Fort Redstone, evidencia de operaciones en Filipinas y Afganistán, y testimonios directos de soldados que habían recibido órdenes de atacar civiles. Días después, la presión internacional comenzó a sentirse. Gobiernos extranjeros exigieron reuniones con funcionarios estadounidenses de alto rango. La Casa Blanca y el Pentágono tuvieron que responder ante legisladores y diplomáticos, defendiendo la ética y la legalidad de sus operaciones. Pero las pruebas eran contundentes y, por primera vez, las defensas oficiales sonaban vacías. Fue durante una de estas audiencias internacionales que Elena recibió una llamada desde una línea segura. Era un exoficial de inteligencia, alguien que había trabajado años con los programas que estaban revelando. «Elena, si no actuamos ahora, perderemos la oportunidad de detenerlo», dijo. «Hay documentos que no solo prueban abuso de civiles, sino corrupción masiva y malversación de fondos. Algunos nombres que deben ser expuestos son demasiado poderosos». «Lo sé», respondió Elena. «Pero necesitamos estrategia, no precipitación. La exposición apresurada puede darles tiempo para destruir evidencia o manipular aliados». Al día siguiente, Lie descubrió un patrón inquietante en los documentos financieros: transferencias sospechosas a cuentas en paraísos fiscales, contratos con compañías de seguridad privada y pagos a consultores externos vinculados con operaciones encubiertas. Todo indicaba que no solo se trataba de abusos aislados, sino de un sistema financiero diseñado para proteger a los culpables y ocultar la verdad. «Esto es más grande que Fort Redstone», dijo Lie. «No solo es corrupción militar, es corrupción internacional. Y por eso debemos ser extremadamente cuidadosos», replicó Elena. «No podemos permitir que estos actores utilicen su poder financiero para silenciarnos». La tensión aumentaba cada día. Algunos aliados dentro del gobierno comenzaron a distanciarse, temerosos de represalias o compromisos políticos. Pero Elena y Lie se mantenían firmes, apoyadas por Marcus y un grupo selecto de veteranos y abogados internacionales. Cada decisión se tomaba bajo estrictos protocolos de seguridad, cada movimiento estaba pensado para proteger la integridad del equipo y la validez de la evidencia. Una noche, mientras revisaban correos electrónicos y documentos, Elena y Lie descubrieron un mensaje cifrado de un soldado de Fort Redstone actualmente desplegado en África. Había arriesgado todo para enviar un vídeo de operaciones ilegales y declaraciones bajo juramento. Era la prueba definitiva de que el patrón de abusos se había replicado internacionalmente. «Si esto se filtra», dijo Lie, «no habrá forma de ignorarlo». «Exactamente», asintió Elena. «Y vamos a usarlo. Pero de manera calculada, para maximizar impacto y minimizar riesgo». Elena comprendió que estaban en la cúspide de un cambio histórico. No solo se trataba de justicia para Lie y para las víctimas estadounidenses, sino de proteger a civiles en todo el mundo de la maquinaria militar fuera de control. Cada documento, cada testimonio,
cada estrategia de seguridad contaba para garantizar que los responsables enfrentaran consecuencias reales. Mientras cerraban la noche, Elena miró a Lie y murmuró: «Hija, esta batalla no es solo nuestra. Es de todos los que creen que la justicia debe prevalecer sobre el poder. Y la vamos a ganar», replicó Lie con firmeza. Pero en algún lugar del mundo, los enemigos del equipo ya se movían, planeando la próxima jugada para desacreditarlas, intimidarlas y silenciarlas. Elena sabía que la guerra apenas había entrado en su fase más peligrosa, la guerra de las traiciones y revelaciones. Elena Carter sabía que la calma era temporal. La revelación internacional había sido un éxito, pero los responsables dentro del sistema militar no iban a quedarse de brazos cruzados. Aquella mañana, mientras revisaba los informes de seguridad de su equipo, recibió un mensaje cifrado que hacía que el corazón le latiera con fuerza. El remitente era anónimo, pero el contenido era claro: si continuaban con las filtraciones y exposiciones, no solo pondrían en riesgo la carrera de Elena y Lie, sino la vida de personas cercanas a ellas. «No es solo una amenaza de reputación», dijo Lie mientras leía sobre el hombro. «Esto es directo y personal». Elena respiró hondo y cerró los ojos por un instante, recordando los primeros días, cuando el ataque a Lie había desatado toda esta batalla. Ahora, a años de distancia, la lucha era más compleja y peligrosa, pero también más necesaria. «Si retrocedemos ahora, todo por lo que luchamos se pierde», murmuró Elena. «Y no podemos permitirlo». Inmediatamente llamó a Marcus Doyle y a su equipo legal. Necesitaban evaluar la amenaza y reforzar la seguridad de todos los involucrados. Contrataron guardias privados para proteger las residencias del equipo y reforzaron los canales de comunicación con cifrado militar. Cada mensaje, cada archivo enviado, debía ser monitoreado y asegurado. La paranoia era inevitable, pero la precaución era vital. Horas después, un antiguo contacto militar de Elena apareció en la puerta de su oficina con información crítica. «Elena», dijo en voz baja, «han detectado movimientos extraños dentro del Pentágono. Algunos oficiales están intentando manipular bases de datos, borrar registros y desacreditar a testigos clave. Tienen órdenes para confundir a los periodistas y desacreditar cualquier evidencia que revele corrupción o abuso». Elena asintió, consciente de que la batalla era más grande de lo que habían anticipado. «Necesitamos adelantarnos», dijo. «Cada testimonio, cada vídeo, cada documento debe ser duplicado y asegurado en ubicaciones fuera del alcance de estos individuos». Esa misma tarde, el equipo recibió la primera señal directa de sabotaje. Uno de los servidores internacionales que utilizaban para almacenar documentos cifrados había sido atacado. Los intentos de intrusión eran sofisticados, claramente diseñados por profesionales con recursos considerables. Elena y Lie trabajaron sin descanso para reforzar los sistemas, implementando capas adicionales de cifrado y transferencias automáticas de copias de seguridad a servidores alternativos en Europa y Asia. Mientras tanto, en Washington, los responsables de Fort Rextone comenzaron a maniobrar políticamente. Altos oficiales y asesores intentaban desacreditar públicamente a Elena, insinuando que la información estaba manipulada y que los documentos eran falsos. La maquinaria de desinformación se activó: comunicados oficiales, filtraciones estratégicas a medios afines y rumores calculados para sembrar dudas. «Están usando todo el poder del sistema contra nosotras», dijo Lie mientras leía un informe. «Pero ahora tenemos un arma que no pueden controlar, la verdad documentada y respaldada por testigos». Elena organizó una serie de conferencias virtuales para periodistas internacionales. Cada sesión incluía testimonios de soldados arrepentidos, vídeos originales y registros financieros detallados. La respuesta fue inmediata: medios de todo el mundo comenzaron a cubrir la historia con rigor, contrastando las falsedades oficiales con la evidencia auténtica presentada por Elena y su equipo. Una noche, mientras revisaban los nuevos documentos recibidos de un contacto dentro de la CIA, Lie notó algo inquietante. Algunos de los nombres mencionados en los contratos y operaciones estaban vinculados a empresas de seguridad privada con influencia en el extranjero. «Esto no se limita a Estados Unidos», susurró Lie. «Si estos programas ilegales se replican en otros países, podríamos estar frente a una red global de manipulación militar». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Y por eso debemos actuar con precisión quirúrgica. Si hacemos algo mal, no solo nos desacreditarán, sino que podrían poner en riesgo a civiles inocentes en otros continentes». Al día siguiente, un correo electrónico cifrado llegó a Marcus Doyle.
Contenía un vídeo grabado por un soldado que había servido bajo órdenes directas de Fort Redstone y que ahora se encontraba en una base en Europa. En las imágenes, civiles eran sometidos a técnicas de intimidación y vigilancia, idénticas a las aplicadas en Estados Unidos. El impacto era devastador. Esto confirma lo que temíamos, dijo Marcus. No es un incidente aislado, es un patrón replicado globalmente. Elena decidió que la siguiente exposición debía ser masiva y sincronizada con medios internacionales. Prepararon un comunicado detallado, que incluía el testimonio del soldado europeo, documentos clasificados y un informe financiero que mostraba las conexiones ilícitas entre las operaciones militares y las empresas de seguridad privada. El día de la publicación, los servidores del equipo recibieron un ataque simultáneo que intentaba eliminar toda la información crítica. Pero las capas de seguridad habían sido reforzadas, los archivos estaban duplicados y distribuidos globalmente. Incluso si un servidor caía, la evidencia sobreviviría. Mientras la información se difundía, surgieron las primeras consecuencias. Algunos oficiales involucrados en la cadena de mando fueron suspendidos temporalmente, y la presión política obligó al secretario de Defensa a declarar públicamente que se iniciarían investigaciones internas. Sin embargo, Elena sabía que las investigaciones internas podían ser manipuladas, por lo que intensificó la coordinación con abogados internacionales y organismos de supervisión civil. La presión sobre Fort Redstone y otros centros de operaciones ilegales se volvió palpable. Soldados que habían seguido órdenes comenzaron a cooperar, temiendo las consecuencias legales de encubrir delitos. Testimonios clave surgieron, revelando cómo las órdenes habían sido transmitidas y cómo se había planificado cada ataque a civiles. Fue entonces cuando Elena recibió una llamada que cambiaría todo. Un alto oficial del Pentágono se ofreció a hablar bajo condición de anonimato. Reveló que la cúpula militar estaba dividida, algunos querían encubrir, otros deseaban cooperar para limitar el daño. Elena sabía que esta información era un punto de inflexión, podían presionar a los aliados dentro del sistema para obtener pruebas aún más contundentes. El equipo decidió que era el momento de organizar un evento público. No una conferencia de prensa común, sino un simposio internacional en el que se presentarían pruebas ante medios, legisladores y representantes de organismos internacionales. Cada documento, vídeo y testimonio debía ser presentado de manera clara y verificable, dejando en evidencia la magnitud del abuso y la complicidad de los altos mandos. Mientras preparaban el evento, un nuevo intento de intimidación llegó en forma de amenazas físicas directas hacia Lie. La seguridad se intensificó, con guardias adicionales y protocolos estrictos para cada desplazamiento. Elena se mantuvo firme, nada podía detener la exposición de la verdad. Finalmente, el día del simposio llegó. Periodistas, diplomáticos y activistas de derechos humanos llenaron la sala. Elena y Lie presentaron cada prueba, desde los vídeos de abusos hasta los registros financieros y las órdenes internas del Pentágono. Cada diapositiva, cada documento y cada testimonio resonó con claridad. La reacción fue inmediata, cobertura internacional, presión política sin precedentes y un apoyo público masivo que ningún intento de desinformación podría contrarrestar. Al terminar la presentación, Elena se dirigió al público. Esto no es solo una denuncia contra abusos individuales. Es un llamado a la rendición de cuentas, a la transparencia y al respeto por los derechos civiles. Ningún gobierno, ninguna fuerza militar, puede operar al margen de la ley y la ética. La sala estalló en aplausos. Las cámaras captaron cada gesto, cada palabra. Elena sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero aquel día, la verdad había ganado terreno. Horas después, los primeros altos oficiales comenzaron a ser citados por tribunales internacionales. Los contactos dentro del Pentágono que habían decidido cooperar proporcionaron pruebas adicionales, asegurando que la justicia comenzara a tomar forma. Elena, Lie y Marcus observaron los avances desde su sala de operaciones, conscientes de que cada paso los acercaba a un cambio histórico en la supervisión militar global. El clima en Washington había cambiado radicalmente. Lo que comenzó como un caso aislado de abuso militar se había convertido en un escándalo de proporciones históricas. Los tribunales federales estaban saturados de nuevos casos derivados de los testimonios y documentos recopilados por Elena Carter y su equipo. Cada semana traía nuevas órdenes de arresto, citaciones y juicios que sacudían la confianza pública en la cúpula militar. Elena se encontraba en la antesala de la primera gran audiencia, donde el coronel Richard Ayobay, uno de los responsables directos de las operaciones ilegales en Fort Redstone,
enfrentaría cargos de conspiración, abuso de autoridad y violación de derechos civiles. La sala estaba abarrotada de periodistas, familiares de víctimas y miembros de organizaciones civiles. Todos esperaban ansiosos el inicio de un juicio que prometía cambiar la forma en que el ejército estadounidense interactuaba con la población civil. Hoy comienza algo más grande que un solo juicio, susurró Lie mientras se acomodaba junto a Elena. Hoy se está escribiendo un precedente histórico. Elena asintió, consciente de la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. Había dedicado años a recopilar pruebas, proteger a testigos y garantizar que la verdad saliera a la luz. Cada archivo, cada vídeo, cada testimonio ahora estaba listo para ser presentado ante la justicia. El tribunal abrió sus puertas y los cargos fueron leídos públicamente. Ayobay escuchaba en silencio, intentando mantener la compostura mientras su defensa argumentaba que había seguido órdenes superiores y que cualquier acción indebida no era responsabilidad suya. Pero los fiscales tenían evidencia irrefutable, registros internos, correos electrónicos, grabaciones de audio y vídeo, así como testimonios directos de soldados que habían actuado bajo sus órdenes. Elena fue llamada como testigo principal. Vestida con un traje formal, con la insignia de veterana aún visible en el pecho, se dirigió al estrado. La sala guardó silencio mientras comenzaba su declaración. He servido a este país durante 20 años, en misiones en Irak y Afganistán. Conozco el valor, la disciplina y la ética que se espera de nuestras Fuerzas Armadas. Lo que ocurrió en Fort Rextone no refleja estos valores. Mi hija, Lie Carter, fue atacada de manera deliberada y sistemática por soldados que obedecían órdenes escritas de sus superiores. Esto no fue un incidente aislado, fue parte de un programa diseñado para intimidar y controlar a la población civil basada en su raza y ubicación. Cada palabra resonaba en la sala, cargada de autoridad y de la convicción de alguien que había visto la verdad con sus propios ojos. Presentó los documentos falsificados que el ejército había intentado usar para desacreditarla y, acto seguido, los documentos auténticos que demostraban el engaño y la corrupción. Estos registros, continuó Elena, muestran la planificación meticulosa, los objetivos y las instrucciones que los oficiales emitieron para tratar a ciudadanos estadounidenses como si fueran enemigos. La justicia no es opcional cuando se viola la Constitución y se traiciona la confianza de quienes protegemos. La audiencia continuó durante horas. Cada testimonio de soldados arrepentidos reforzaba el caso, revelando detalles que convertían lo abstracto en evidencia concreta. Tyler Brooks, el más joven de los involucrados, habló sobre cómo se sintió obligado a participar, pero cómo finalmente decidió cooperar y grabar pruebas en secreto. Sus declaraciones y los vídeos que presentó mostraban claramente la brutalidad de las acciones y la deliberada intención de los mandos superiores. Mientras tanto, fuera del tribunal, manifestantes y ciudadanos se reunieron frente al edificio federal. La prensa transmitía en vivo la magnitud del caso y las reacciones de la opinión pública. Carteles con lemas como Justicia para Lie y Protejan a los civiles, no a los criminales inundaban la ciudad. Grupos de veteranos de todas las ramas militares, que inicialmente se habían mantenido al margen, ahora apoyaban abiertamente la causa. Durante el juicio, las estrategias de la defensa comenzaron a derrumbarse. Los intentos de minimizar la gravedad de los hechos, de culpar a soldados de bajo rango y de presentar a Elena como una testigo parcial fracasaron ante la evidencia documental y el testimonio consistente de múltiples fuentes independientes. Incluso los medios internacionales comenzaron a publicar análisis detallados que respaldaban la veracidad de los hallazgos del equipo de Elena. Los días siguientes fueron un torbellino de juicios paralelos. Morrison y Walsh enfrentaban cargos similares en otras jurisdicciones, mientras el caso contra Ayobay establecía un precedente clave. La responsabilidad de los oficiales superiores no podía ser eludida bajo la excusa de solo seguir órdenes. Cada testimonio, cada documento y cada vídeo reforzaba la narrativa de corrupción sistemática y abuso de poder dentro de la estructura militar. Cuando la sentencia finalmente llegó, el impacto fue inmediato. Ayobay fue condenado a 15 años de prisión por conspiración, abuso de autoridad y violación de derechos civiles. Morrison y Walsh recibieron 8 y 6 años, respectivamente, mientras Brooks, cooperador, fue sentenciado a 3 años. La reacción pública fue de alivio y celebración, pero Elena sabía que esto era solo el principio de la transformación necesaria dentro del ejército. El Congreso, presionado por la evidencia y el apoyo ciudadano, aprobó la Ley de Supervisión Militar Civil,
que obligaba a que todas las operaciones militares dentro del territorio estadounidense fueran revisadas y supervisadas por una comisión independiente. Helena fue nombrada directora de esta comisión, encargada de garantizar que ningún ciudadano fuera tratado como enemigo y que los abusos pasados no se repitieran. Su primera acción fue implementar programas de formación en derechos humanos y ética militar, así como sistemas de denuncia confidenciales para soldados y civiles. También estableció fondos de indemnización para las víctimas, asegurando que las familias afectadas pudieran recibir apoyo económico y psicológico. Fort Redstone se transformó en el Centro Lee Carter para la Protección de Civiles y Derechos Humanos, un lugar donde soldados aprendían sobre el respeto a las garantías constitucionales y la importancia de la supervisión civil. La instalación se convirtió en un símbolo de cambio y esperanza, recordando a todos que incluso instituciones poderosas podían reformarse cuando se enfrentaban a la verdad y la justicia. Lee, por su parte, se recuperó completamente de sus lesiones y se convirtió en portavoz de los derechos de los jóvenes y las comunidades afectadas por abusos institucionales. Se graduó como mejor alumna de su promoción y su discurso enfatizó la responsabilidad de la ciudadanía para exigir rendición de cuentas y defender la justicia. El valor no es la ausencia de miedo, dijo Lee en su discurso. El valor es hacer lo correcto, incluso cuando todo el sistema parece estar en tu contra. Helena y Lee comenzaron a dar conferencias en universidades y academias militares, enseñando sobre ética, supervisión civil y la importancia de la transparencia institucional. Su historia inspiró a una nueva generación de soldados y civiles a actuar con integridad y a no permanecer indiferentes ante la injusticia. 6 meses después, se inauguró una placa conmemorativa en el exterior del antiguo fuerte Redstone. La inscripción decía, Centro de Derechos Humanos Lee Carter, dedicado a garantizar que los soldados estadounidenses protejan a todos los ciudadanos con honor y respeto. Helena observó mientras su hija plantaba un árbol en el jardín conmemorativo. Lee sonreía, fuerte y segura, consciente de que su experiencia había cambiado no solo su vida, sino también la cultura de toda una institución. La justicia había triunfado, y aunque la vigilancia debía continuar, la lección era clara: el poder sin control es peligroso, pero la verdad, la determinación y el coraje de unos pocos pueden reformar incluso las estructuras más rígidas. La guerra por la justicia y la protección de los civiles estadounidenses había alcanzado una victoria histórica, gracias a la persistencia de Helena Carter y la resiliencia de su hija, Lee. Los meses posteriores a las condenas y reformas marcaron un antes y un después en la historia del ejército estadounidense y en la vida de Helena Carter y su hija Lee. El Centro Lee Carter para la Protección de Civiles se había consolidado como un referente nacional, atrayendo la atención de expertos en derechos humanos, académicos, oficiales militares y legisladores. Cada programa implementado llevaba la impronta de Helena: formación ética, supervisión civil, protocolos de denuncia seguros y asistencia integral a las familias afectadas por abusos militares. Helena pasaba sus días supervisando la implementación de las reformas, revisando informes, evaluando procedimientos y asesorando a oficiales sobre cómo proteger a los civiles sin comprometer la seguridad. A veces, por las tardes, caminaba por los pasillos del centro y se detenía frente a las aulas donde jóvenes soldados aprendían sobre derechos civiles, historia constitucional y ética en el mando militar. Recordaba cómo ella misma había sentido la desesperación y la impotencia mientras luchaba contra la maquinaria militar, y cómo esa experiencia se había transformado en una fuerza que ahora podía cambiar la institución desde dentro. Lee se había convertido en un símbolo de resiliencia y valentía. Había completado sus estudios de secundaria con honores y comenzaba a dar conferencias sobre ética, liderazgo y justicia social en escuelas y universidades. Cada vez que subía al estrado, contaba su historia con claridad y serenidad, inspirando a otros jóvenes a defender sus derechos y a no aceptar la injusticia, por pequeña o grande que pareciera. «Mamá», le dijo Lee una tarde mientras revisaban juntos un nuevo programa de formación para oficiales. «Nunca imaginé que mi experiencia podría cambiar a tanta gente. Me siento poderosa». Helena sonrió, con orgullo y emoción contenida. «No se trata solo de ti, cariño. Se trata de todos los que no tienen voz, de todos los que podrían sufrir injusticias similares. Lo que hicimos cambió el sistema. Pero la verdadera prueba es que el cambio continúe cuando nosotros no estemos mirando». Helena había pasado noches enteras pensando en esa responsabilidad. Sabía que incluso con leyes, supervisión civil y reformas institucionales, siempre existiría la tentación de abusar del poder.
Por eso insistió en la creación de mecanismos permanentes de auditoría y transparencia dentro del ejército. Cada informe de operaciones internas debía ser revisado por un equipo independiente de civiles y veteranos condecorados, asegurando que nunca más se utilizaran tácticas militares contra la población civil estadounidense. A nivel político, las reformas impulsadas por el escándalo Lee Carter habían generado un cambio cultural profundo. Los congresistas, inicialmente reacios, comenzaron a implementar políticas de control y supervisión más estrictas. El Departamento de Defensa incorporó programas de ética obligatorios para todos los oficiales, y los abusos reportados se investigaban con rapidez y transparencia. Las historias de otras familias que habían sufrido persecución y acoso por parte de soldados encontraron finalmente justicia y apoyo. Los medios de comunicación continuaban siguiendo el legado de Elena y Lee, pero esta vez con respeto y admiración. Documentales, reportajes y artículos profundizaban en la historia, mostrando cómo la persistencia, el coraje y la verdad podían derribar las barreras más rígidas del poder institucional. La opinión pública estaba más informada y vigilante, consciente de que la supervisión ciudadana era clave para mantener la integridad de las Fuerzas Armadas. Lee también comenzó a colaborar con organizaciones internacionales de derechos humanos, compartiendo su experiencia como ejemplo de cómo los ciudadanos pueden enfrentar y reformar instituciones poderosas. Su mensaje era claro: la justicia no es solo un concepto legal, sino un deber colectivo que exige valentía, acción y persistencia. El mundo necesita que la gente no se quede callada, decía Lee en una conferencia en Nueva York. Mi madre me enseñó que la integridad y la verdad valen más que el miedo. Nunca olviden eso. Mientras tanto, Elena trabajaba en la recopilación de testimonios y casos para fortalecer el centro y garantizar que las políticas implementadas fueran sostenibles. Cada historia que llegaba, cada denuncia de abuso y cada informe de mejora servían como evidencia de que el cambio era posible y que la vigilancia ciudadana podía proteger a las generaciones futuras. Elena y Lee también dedicaron tiempo a reconstruir su vida personal, consciente de que habían sacrificado años de tranquilidad por la justicia. Habían pasado por momentos de tensión extrema, amenazas directas y campañas de difamación, pero la victoria las había fortalecido. Las relaciones familiares y amistosas se habían consolidado, y habían encontrado una comunidad de aliados que compartían su visión de un país donde los derechos civiles no fueran vulnerables frente al poder militar. Una tarde, mientras caminaban por el jardín del centro, Lee se detuvo frente al árbol que había plantado el día de la inauguración. Sus ramas se habían fortalecido, y su sombra crecía sobre el terreno que ahora representaba seguridad, aprendizaje y esperanza. Mamá, todo esto es increíble, dijo Lee. No puedo creer que comenzara con algo tan aterrador, y ahora, mira todo lo que hemos construido. Elena tomó su mano y la sostuvo con firmeza. Es increíble, pero recuerda esto: nada de esto es permanente si dejamos de vigilar. La justicia exige acción constante. Nunca olvidemos lo que pasó, porque solo así podemos asegurarnos de que no se repita. El legado de Elena Carter y Lee no solo transformó Fort Redstone, sino que también inspiró a la nación a reconsiderar el equilibrio entre seguridad, ética y derechos civiles. Cada programa educativo, cada política de supervisión y cada caso resuelto servía como recordatorio de que incluso las instituciones más poderosas deben rendir cuentas ante la ciudadanía. Con el tiempo, otros países comenzaron a estudiar el modelo implementado en Fort Redstone, enviando delegaciones para aprender cómo la supervisión civil y la formación ética podían integrarse en sistemas militares, creando estándares internacionales de responsabilidad y respeto por los derechos humanos. En casa, Elena y Lee habían encontrado la paz. Las noches ya no estaban llenas de miedo, y los días estaban dedicados a la educación, la justicia y la prevención de abusos. A pesar de los recuerdos dolorosos, ambas habían convertido la experiencia en una fuerza transformadora, demostrando que la verdad y la justicia pueden prevalecer incluso ante el poder institucional más imponente. El último acto simbólico de la saga se produjo en una ceremonia nacional, donde se reconoció oficialmente el Centro Lee Carter como modelo de supervisión civil y formación ética. El presidente, en su discurso, subrayó la importancia del coraje cívico y la vigilancia ciudadana para proteger la democracia. Gracias a la valentía de Elena Carter y la resiliencia de Lee, hemos aprendido que el poder sin control es peligroso, y que la ciudadanía vigilante es la garantía de nuestra libertad. Este centro no es solo un lugar de educación, es un faro de justicia y humanidad. Elena y Lee se miraron, conscientes de que la batalla había sido larga y dura,
pero que habían logrado lo imposible. Habían transformado el miedo en fuerza, la injusticia en cambio y la violencia en un legado de protección y enseñanza. Mientras el sol se ponía sobre Fort Redstone, ahora Centro Lee Carter, madre e hija caminaron juntas por los pasillos llenos de vida, sabiendo que habían ganado algo mucho más grande que un juicio. Habían protegido la democracia, asegurando que ningún ciudadano volviera a ser tratado como un enemigo en su propio país. La guerra por la justicia había terminado, y esta vez, la victoria era duradera.